Hola, soy Leonardo y acá tenemos un nuevo contenido de SQL. Esta vez vamos a hablar de funciones agregado. Pero antes hagamos un pequeño repaso de cómo venimos trabajando. En la serie de videos que tenemos disponible en el canal, hemos partido de un sistema de turnos, como que se ve en pantalla, que es nuestro diagrama de entidad de relación. Son nuestras tres tablas que hemos venido trabajando, que relaciona a usuarios con los tickets o los turnos y a las tiendas que proveen los tickets, ¿ok? Entonces, en este video lo que vamos a hablar es cómo hacer uso de esas funciones agregadas. ¿Qué son esas funciones agregadas? Primero, para empezar, entendamos que esas funciones agregadas lo que nos permiten es hacer operaciones de conteo, de suma, de promedio o de obtener el máximo y mínimo valor. Es decir, que son operaciones que nos permiten obtener datos adicionales sobre la consulta. Por ejemplo, cuántos registros cumplió la consulta, la condición de búsqueda, cuánto sería la sumatoria de esos valores, cuánto sería el promedio de un valor. En general, suma y ABG están orientados a ser funciones de agregado para números. Suma o sum y ABG o average de promedio son para campos numéricos. Max y min o máximo y mínimo son funciones que nos permiten obtener el valor máximo de un campo en una serie de registros o el valor mínimo. Y ahí aplica tanto para números como para strings también, ¿ok? Entonces es posible usarlo. Vamos a verlo en detalle, vamos a verlo en la práctica, ¿ok? Entonces yo acá me voy a plantear una consulta básica que en el sistema, si nosotros observamos, sería una consulta que nos llamaría la atención, que es saber cuántos turnos fueron ejecutados en el mes de agosto, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo quisiese saber cuántos turnos fueron ejecutados. Entonces yo hago un con, ¿sí? Muy simple. Select con, y aquí la función de agregado es con. Yo puedo decir asterisco o un campo. Esa función ya la hemos usado, pero no entendíamos o no sabíamos que era de función de agregado. Pero con acepta o asterisco como comodín o un campo. Yo voy a dejar, por ejemplo, yo voy a decir que es con y yo voy a tomar de la tabla tickets, ¿ok? La tabla tickets, todos los turnos que fueron hechos en el mes de agosto. Entonces digo where daytime, que es el campo que nos permite saber cuándo fue ese turno. Entonces podemos decir que sea mayor que al 1 de agosto a las 00. Como es daytime, hay que tener cuidado con el caso de la fecha y hora. Y daytime, y aquí le decimos and, combinamos condiciones de where daytime menor a quién, a el 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque cuando yo digo menor, yo no incluyo eso. Es decir, todo que sea menor a 1 de septiembre es lo que nosotros queremos, que es hasta agosto. Si yo quisiese colocar menor igual, entonces tendría que ser menor igual 08, 31, las 23:59, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a tener un conteo, ¿sí? Un conteo de los registros. Son 162 tickets o turnos atendidos en agosto, ¿ok? Ahora, yo pudiese quitar o pudiese usar una función que nos permita manejar solo la fecha en lugar de fecha y hora. Sí, SQL tiene una función, en este caso MySQL, que se llama date, que nos permite obtener la fecha, ¿sí? Entonces yo puedo decir ahora, no quiero fecha y hora, yo quiero solo fecha, y yo con esto me quito el problema de la hora, ¿ok? Entonces yo de esta forma puedo hacer date de esto, y allí ya yo me quito el problema de la hora. Entonces yo quiero que sea así, se queda incluso más fácil de leer. Si lo ejecutamos nuevamente, vean de qué sigue siendo 162. Acá el truco o acá lo interesante o el foco es la función de agregado, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa si yo quisiese obtener por día? ¿Cuántos fueron los turnos cada día de acuerdo a esa operación? Es decir, yo quiero saber cuánto fue el primer día de agosto, el 2, el 3, el 4. ¿Cómo entra o cómo llegamos a ello? Seguimos manejando la función de agregado con, pero hacemos uso de una funcionalidad de SQL que es el agrupamiento por campo. Entonces yo quiero que me agrupe, que me cuente, ¿sí? Que me cuente cada registro, que me cuente los registros, pero en vez de contarme toda la masa de datos, que es todo lo del mes de agosto, yo quiero que me cuente agrupado por el primer día, entonces me cuente los del día 1, después los del día 2, después los del día 3, después los del día 4. Así hasta 31. ¿Cómo hacemos ello? Usamos la palabra que se llama group by, ¿sí? Y le decimos por qué campo. En este caso yo quiero que me agrupe por daytime, ¿sí? Y veamos qué sucede. Vamos a ver esto, ejecutamos y ven de que me sale 1111. Ok, no me sirve mucho. ¿Qué debo hacer yo? Muéstrame la fecha del turno para saber qué me estás agrupando. Daytime, ¿sí? Y ven lo que va a suceder acá. Y ustedes van a decir, pero tienes que arreglarlo. Vean de que me sale la fecha y la hora. Y yo no quiero la fecha y la hora. Yo quiero solo la fecha. ¿Qué nos falta? Colocar acá date. Date, ¿ok?
Y acá también decimos que agrupe por el día, porque si no le decimos aquí que agrupe por el día, él va a intentar agrupar por la fecha y la hora y nos va a sacar una cuenta que no nos interesa mucho, porque imagínense saber cuántos turnos fueron en la fecha el día 1 a las 5:55 de la tarde. No, yo quiero por el día completo. Entonces vean cómo cambia esta consulta que estaba correctamente, sintácticamente hablando, pero no me da información. Ahora vean lo que funciona, como ahora me muestra. Ahora yo veo que el día 14 hubo 4 turnos, el día 5 hubo 2 turnos, el día 11 hubo 6 turnos. Y eso allí, pues parece que funciona, pero aún le falta algo interesante, que es que me los ordene. Yo quiero verlo ordenado o por mayor a menor o por la fecha. Entonces yo vamos a decirle order by. Si yo quiero ordenar por la primera columna, yo le digo order by 1. O yo le puedo decir order by date time también. Pero es mucho más sencillo colocar los números para saber cómo ordena. O decirle el número de la columna que queremos que ordene. Empezamos por la columna 1. Entonces aquí tenemos dos columnas. Yo puedo ordenar por la columna 1 o por la columna 2. Si yo ordeno por la 1, ¿qué me ordena? Por la fecha. Entonces ya veo el 1 de agosto, el 2, el 3, el 4. Tengo una salida bien interesante y legible. Ahora si yo ordeno por la 2, vean lo que pasa. Me dice qué día fue el que más turnos hubo o qué día tuvo menos. Aquí estoy viendo de menor a mayor. Estoy ordenando de forma ascendente. ¿Habrá forma de ordenar descendente? Sí. Cuando yo dejo el order by de esta forma, es como si hubiese un as acá de ascendente. Vean que si yo ejecuto esto nuevamente, no hay ningún cambio. Pero si yo ejecuto ahora des, ¿qué me hace él? Una cuenta súper interesante, que es que me dice cuál es el día que hubo más turnos. El día 19 de agosto. Entonces, de esa forma yo veo información útil, ¿sí? Y puedo extraer información que es súper necesaria cuando ustedes están haciendo manejo de datos. Es muy importante conocer cómo hacer esas operaciones. Entonces, la función con es una función de agregado bien interesante. Ahora queremos, por ejemplo, hacer el promedio. Yo quiero saber cuántos turnos en promedio se ejecutaron o el sistema gestionó o guardó durante el mes de agosto en promedio. Yo quiero saber, decir, bueno, en promedio trabajamos con 5, 6, 8 turnos en el mes de agosto. ¿Cómo hacemos ello? Entonces existe una función que se llama ABG, otra función de agregado. Solo que para ello, acá yo voy a hacer una combinación de conceptos y vamos a introducir el concepto de subselect. Esto que está acá es mi tabla, ¿sí? Y yo esta tabla la puedo exportar en otra tabla y guardar en la base de datos y después hacer operaciones sobre ella. O yo me puedo aprovechar de la funcionalidad de SQL y decirle que esto se convierta en una tabla en memoria, un subselect. Para ello yo encierro esto entre paréntesis, ¿sí? Y le doy un nombre, tabla 1, ¿sí? Por ejemplo. Y después yo puedo decir select asterisco from tabla 1. Y vean lo que sucede. Me trae los mismos resultados. Al yo tener esto así, yo puedo ahora ejecutar funciones agregadas sobre esa tabla. Y la función de agregado que queremos hacer es la función de promedio. La función de promedio o average es ABG. Y ABG sí necesita un campo. ¿Y cómo yo sé qué campo es? Pero es en subselect, yo no sé. ¿Será que yo tengo que colocar datetime o datetime o con asterisco como campo? No. Nosotros le damos nombres dentro del subselect, le damos nombres a esos campos. Entonces, vean lo que va a pasar ahora. Yo voy a dejar este select asterisco, pero vamos a darle nombres. Y el nombre, así como hicimos acá, de has, de darle nombre a la tabla, para ese subselect, nosotros le decimos aquí al campo has. Le decimos que se comporte o tome el nombre de y le decimos fecha. Por ejemplo, has fecha. Y este con asterisco, para no manejar de esa forma, le decimos has total. Y ahora vean lo que pasa cuando hacemos select asterisco from. Vean cómo cambian los nombres de las columnas. Aquí dice fecha, aquí dice total. Ahora podemos hacer ABG de algo. Podemos hacer ABG de total. Entonces yo puedo decirle ABG de total, que es un campo de mi subselect. ¿Ok? Yo ejecuto esto, lo voy a ejecutar. Y vean que dice que en promedio, en agosto, fueron 5.871 turnos. Si queremos llevarlo a numérico, a un número entero, usamos funciones de SQL. De SQL que, así como en la programación, pero que no es la programación, ojo, tiene funciones que nos dispone. Por ejemplo, estamos viendo una función de agregado de contar, de con, de averaje, de promedio, ABG, sum, de suma, max, min, pero también vimos date para poder obtener la fecha de un campo fecha hora. Y tenemos también la posibilidad de hacer round, que es una función que nos permite redondear. Entonces, si está 5871, va a ser 6. Vean cómo funciona. Le damos clic y aquí hizo 6. ¿Ok? Entonces ya tenemos la forma de sacar el promedio. Y ahora, si queremos saber
¿cuál fue el valor? O si queremos comprobar si el promedio está correcto, ¿cómo es la fórmula matemática del promedio? Será la sumatoria de los valores entre la cantidad de valores. Si yo hago esto acá y yo digo, ok, sácame la suma de los totales, es decir, sácame la suma de cuántos turnos tuve yo en el mes de agosto. Cuando nosotros decimos ese con, nos dio 182. Si yo ejecuto esta suma, va a decir 182 también, porque es la sumatoria de la consulta acá, de este subselect. Recuerden que este subselect acá, si yo lo saco acá solito y lo ejecuto nuevamente, yo puedo ver esto como tabla y esto da 182 esta sumatoria, ¿ok? Ahora, si yo quiero sacar el promedio, sería la sumatoria entre la cantidad. ¿Cómo hacemos la cantidad de registros de esa pequeña tabla? Sería con asterisco. ¿Cuántos registros nos va a traer? Nos va a traer 31, porque son 31 días, más o menos. Si son 31, puede ser 31 o puede ser que haya turnos, no hayan días con turnos, pero el máximo será 31. Entonces vamos a ejecutar esto nuevamente, sabiendo que el promedio es 5871. Si esto está bien ejecutado, el promedio se ejecuta también acá, suma entre la cantidad, comprobamos que el promedio funciona, la vez funciona y usamos la función suma como función de agregado. Entonces ahora ya nosotros tenemos la idea de entender que la anatomía de una función de agregado o la anatomía de una consulta con una función de agregado será select, luego viene la función, viene el campo, ¿sí? Esto es un pseudocódigo, from, la tabla 1, join, si tenemos join, la tabla 2, acá no hemos hecho join todavía, pero vamos a hacerlo. Luego viene una consulta o un where de condición, se puede agrupar, group by bar, y se puede hacer order by, ¿sí? Perfecto, ¿ok? Esa es la anatomía de una consulta SQL, voy a colocarla así, anatomía de una consulta con función de agregado, ¿Qué tal nosotros ahora obtener el máximo y mínimo acá? Entonces podemos decirle max de quién, max de total. Queremos saber cuál fue la cantidad máxima de turnos que hubo en el mes de agosto. Vean acá, fue 13, ¿sí? Y luego la cantidad mínima fue 1, creo, si mal no recuerdo. Ok, ahora, ¿cómo obtenemos la fecha allí? Con esta operación no podemos obtener la fecha al lado, porque claro que nos va a pasar, nos va a decir fecha, vamos a decir esto no funciona, pero creo que esto no nos va a funcionar. Nos dice que no porque tenemos que agrupar, ¿sí? Entonces nosotros podemos volver a nuestro subselect, ¿sí? Y hacer nuevamente uso de otras operaciones que SQL nos da. Vamos a dejar esto acá, yo voy a dejar esto acá como función de agregado, función de agregado con subselect, y ahora vamos a tomar nuestro subselect nuevamente acá abajo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo, ¿sí? Y ahora si yo quisiese obtener el máximo con fecha, yo aquí lo tengo, pero me salen muchos datos. Yo quiero obtener solo uno. ¿Será posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. Existe en SQL lo que se llaman los limitadores, que es que yo quiera que a partir de la consulta que fecha, si trajo 1, 10 o 30 registros o 1000 registros, yo quiero solamente los primeros 2 o 3 o 1. Usamos, en el caso de MySQL y en el caso de Postgres, se usa la palabra llamada limit. Limita solo a 1, por ejemplo. En el caso de SQL Server se usa top, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo ejecuto esto y yo aquí obtengo el mayor y obtengo la fecha exactamente. Entonces es otra forma de usar funciones, ¿sí? Recuerdo que en SQL existen muchas formas siempre de llegar a una solución, generalmente. Entonces ahora si yo quiero obtener el mínimo, como dice acá el min, sabemos que es 1, pero no tenemos la fecha, ahora le cambiamos, le decimos order by 2 ascendente. ¿Y ahora qué va a hacer? Que nosotros vamos a obtener el 1. Ahora, imaginemos que nosotros queremos usar o entender cuáles fueron los días que tuvo más de 5 turnos, por ejemplo, o más de 8 turnos. Si nosotros volvemos a nuestra consulta y le decimos order by des, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo decir, ok, yo quiero que me traigas los de más de 8 turnos, pero miren que aquí me trajo más, también los de 3, los de 5. ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo yo filtro eso? Ese filtro no va en el where, ese filtro va en el group by, y para ello usamos la función having, que no es función de agregado, es la función que nos permite filtrar la consulta agrupada. Entonces having, yo puedo decirle having con asterisco, quiero que que me traiga solo aquellos que tuvieron más de 8 turnos. Having con, o sea, donde el contaje fue mayor que 8, y vean lo que pasa. Yo acá
me trae solo lo que trajo más de 8. Incluso yo puedo quitar el order by y voy a tener solo los más de 8 no ordenados, ¿sí? Pero lo voy a tener también los mayor de 8, por ejemplo, ¿ok? Entonces, vimos bastantes cosas interesantes acá. Ahora bien, ¿qué más pusimos hacer? Porque hicimos casi que todas las funciones de agregado con una consulta simple. Ahora yo puedo decir, por ejemplo, vamos a ordenar, vamos a relacionar con stores, por ejemplo. Entonces, vamos a pedirle las tiendas que tienen mayor cantidad de turnos. Entonces yo puedo venir acá y decirle, vamos a decir tiendas con mayor cantidad de turnos, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a hacer select, ese campo será store name es el nombre de la tienda, from stores, ok, inner join, y aquí hacemos concepto de relación. Recuerdo que tenemos en el canal un video de joins donde explicamos paso a paso cómo implementar los tipos de join existentes. En este caso vamos a usar solo el inner join que relaciona lo que está en A y en B. Entonces stores, las tiendas, inner join tickets para saber qué tiendas tienen tickets, ok. On, recuerdo que join siempre necesita una relación. ¿Cuál es la relación acá? Entonces es stores.id, el ID de la tienda, relacionado con el campo store ID en tickets, entonces, o en turnos. On, entonces store ID igual a tickets.storeid. Ahí estamos relacionándolo, ¿sí? Entonces vean que yo hago esta consulta, me trae solo los números de las tiendas, no me importa mucho esta parte, no me trae mucha información. Ahora yo quiero que me traiga la cuenta. Entonces yo digo con asterisco. ¿Qué va a traer esto? Cuando usamos función de agregado sin group by nos va a traer una sola fila. Entonces vean lo que nos va a traer acá. Nos dice algo que incluso no nos trae nada porque tenemos dos campos. Tenemos el nombre y la cantidad. Y SQL me dice, yo no puedo traerte una cantidad, una cuenta o el conteo si no me dices que agrupe por algo. Y en este caso tengo que agrupar por el nombre de la tienda. Entonces yo digo group by store name, ¿sí? Store name. Y ahora sí me va a traer los turnos por tienda. Y vean lo que va a pasar. Ahora sí me trajo, Hayo tiene 16, Jukebright tiene 4 y así. Yo puedo incluso ordenar por el campo Store ID. Esto es una práctica que SQL MySQL deja, y es que ustedes pueden agrupar. No, la realidad es que MySQL tampoco está dejando. Antiguamente dejaba que agrupamos por un campo y mostramos otro. Esto no es una buena práctica, algunos manejadores dejan, pero no lo hagan. No hagan, siempre que agrupan, muestran el campo que es, ¿ok? Esto sucede porque, incluso desde que MySQL ya en la versión 8 ya esto lo dejó estándar, antiguamente dejaba. Esto no es bueno, entonces por eso siempre vamos a agrupar por el campo, ¿ok? Entonces aquí hacemos esto, algunos manejadores dejan, pero no es buena práctica. Lo correcto es siempre, si yo agrupo por un campo, lo pongo en la pantalla, es un campo de la selección, ¿ok? Entonces yo ahora puedo hacer esto. Incluso eso también se aplica para el order. El order sí deja. Entonces puedo ordenar por un campo sin tener que estar en la query, pero es extraño ordenar por un campo y mostrarlo en la query, no mostrarlo en la query, ¿ok? Eso se lo dejo también como una buena práctica, ordenar por un campo, también mostrarlo en la query, seleccionarlo, ¿ok? Bien, entonces ahora yo tengo esto, yo pudiese, vean que estoy usando inner join, o sea, estoy agrupando dos tablas y estoy usando función de agregado, ¿ok? Ahora, si yo quise solo las primeras tiendas, yo quiero que me muestre las mejores 10 tiendas. Yo le digo order by 2 descendente, ¿sí? Y le digo limit las mejores 10 tiendas, el top 10. Entonces vean que acá yo le digo aquí. Y ahora él dice que la mejor tienda, o la que tiene más turnos, es The Myth, Just, Kinu, ok. Solo que recuerden que hay una cosa acá en la tabla ticket que es el status. Y acá yo me estoy mostrando solo los status, no estoy filtrando por status. ¿Qué tal si nosotros hacemos una función de agregado, acá un conteo de status para saber cómo es la distribución de turnos? Entonces yo puedo decir aquí select, asterisco, from tickets, ok, group by, status, ¿sí? Entonces aquí no será asterisco, aquí será status de lo que aprendimos, y aquí será con asterisco. Y yo con esto puedo saber cómo es la distribución de los status de los tickets. Y ahora vean que la cantidad realizada son 430. Si yo quiero saber cuáles fueron las tiendas que más tickets han realizado, no que tienen agendados, no que tienen verificados, sino que han realizado mayor cantidad de tickets o de turnos, es decir, las tiendas que más han hecho servicios. Yo aquí, antes del group by, ojo, antes del group by coloco el where, y entonces digo where status igual a realizado. Ahora yo puedo obtener, vean, con la función de agregado con, yo puedo obtener qué tiendas
han hecho mayor cantidad. Sigue siendo The Mive como la mayor cantidad de tiendas la tienda que tienen mayor cantidad de tickets realizados, ¿ok? Ustedes pueden hacer operaciones con suma, si el valor es numérico, el promedio. En el caso de facturas, por ejemplo, si por ejemplo nosotros tuviésemos acá un caso bien interesante, si tuviésemos un campo que sea minutos del turno, nosotros pudiésemos hacer la sumatoria de los minutos de turno para saber cuáles son las tiendas que más tiempo han trabajado, o el promedio de los turnos en cuanto a minutos, o cuál fue el ticket que más, o turno que tuvo mayor cantidad de tiempo, o el ticket que tuvo menos tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer, esto no va a funcionar, o incluso yo pudiese, por ejemplo, incluso a llegar acá, vamos a llegar a un campo nuevo, no vamos a llenarlo porque no tenemos datos, ¿sí? Pero yo le digo aquí, por ejemplo, duración, yo digo duración, esto acá es en tiempo, digo que es entero, ¿sí? Por ejemplo, lo salvamos fácilmente. Esta es la forma de agregar un campo. Nosotros tenemos también un video en el canal de el DDL, que es el Data Definition Language, donde definimos cómo crear campos. Acá se los dejo también por si quieren verlo. Acá aplicamos, creamos una columna y con ello nosotros pudiésemos ejecutar la siguiente consulta para que no nos dé error, que es, por ejemplo, yo voy a hacer select zoom de duración de tickets from tickets, por ejemplo. Esto me daría sumatoria de todos los tickets. Vas a 0 ahora porque no tiene valores, ¿sí? O null, en realidad, porque no tiene un valor. Pero eso es bien sencillo hacer la sumatoria. Vamos a colocarlo acá. O, por ejemplo, el promedio. Esto nos daría el promedio de los turnos. ¿Cuánto fue la duración de los turnos, por ejemplo? ¿Ok? Nosotros vamos a hacer esto acá. ¿Ok? Entonces, tenemos muchas funcionalidades. Estas funcionalidades son muy interesantes y cuando las combinamos con Group By, con Order By y con Limit, son una herramienta muy poderosa. Espero que te haya gustado el video. Te invito a suscribirte al canal, te invito a dejar comentarios si necesitas alguna ayuda, si quieres que hagamos algún tema, lo puedes colocar en los comentarios, estamos abiertos para ello. Síguenos en las redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, en el canal y espero que nos veamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.